9 de la mañana con 4 minutos y ya estamos en compañía del candidato a vicepresidente por la Alianza Unidad, José Luis Lupo. José Luis, qué gusto tenerte, bienvenido. Y bueno, te tuteo de entrada porque así es el formato del programa. No, perfecto, que a mí me alegra, muchísimas gracias. Un gusto. Cuéntanos un poco, ¿quién es José Luis Lupo? ¿Quién es José Luis Lupo? A ver, yo tengo una historia en Bolivia. Yo nací hace 63 años en Valle Grande, Santa Cruz, viví hasta mis 5 años allá. Luego vine a La Paz a estudiar, estudié aquí en el Colegio San Ignacio, hoy San Calixto Sehuencoma era en aquella época. Y la mayoría de San Ignacio, colegio, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo era la mía fue la última promoción de San Calixto Sehuencoma, el 79. Entré a la universidad el 80 y vino el golpe de García Meza, cerraron las universidades y me fui a México. Yo estudié en México la licenciatura, empecé a trabajar desde mis 19 años para sostenerme allá. Ya no paré más hasta el día de hoy. Ahora pensaba que iba a estar jubilado, pero volví otra vez. Volví a Bolivia y estuve trabajando en el INE, trabajé en varios lugares y conseguí una beca. Estudié en Estados Unidos, Economía Internacional, Moneda y Banca, en Washington y en Colorado. Y luego volví a Bolivia y tuve un paso por el sector público. Fui director del INE en el 92, hice el primer censo en democracia, el 92 en el gobierno de Jaime Paz, y él me nombró ministro de Informaciones en esa época a partir de la exposición pública que tuvo ese censo, porque no había cultura estadística en Bolivia, la gente se oponía al censo. Entonces tuve mucha exposición y me nombró ministro. Luego me fui a la CAF, por 5 años fui economista jefe con Enrique García en CAF, y volví nuevamente y fui 4 veces más ministro en 2 gobiernos distintos, el de Banzer y el de Tuto. Total fui 5 veces ministro antes de cumplir los 40 años. Y a los 40 años, antecitos de cumplir los 40, justo en cuanto cumplí más bien. Cumplí y al mes me fui a Washington, al BID, y estuve en el BID como jefe de la oficina de la presidencia, como especialista en competitividad. Posteriormente me fui de representante a Brasil, a la Argentina, y terminé la carrera como gerente del Cono Sur en el BID, que es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Es el área más grande del BID, y tenía 2 oficinas, una en Washington, una en Buenos Aires, y ahí pasé los últimos 11 años. José Luis, para ti, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No tengo la menor duda, los malos son los que nos trajeron a esta crisis tan tremenda después de haber disfrutado de una chorrera de dinero en Bolivia los últimos 20 años, lo dilapidaron, lo perdieron, perdimos la credibilidad, la confianza, el mundo hoy día nos ve como parias, tenemos un riesgo país por encima de los 2.000 puntos, estamos al borde de la no seguridad alimentaria, estamos en la lista gris del Gafi y estamos al borde del default, algo absolutamente incomprensible en esta época, después de que entraron 120.000 millones de dólares. O sea, a tu pregunta, los malos son los gobiernos irresponsables del MAS que gobernaron los últimos 20 años. ¿Y los buenos? Bueno, los buenos somos los que queremos salir de esta crisis. Los buenos somos los bolivianos que hemos soportado toda esta barbaridad, toda esta impostura, todo este engaño, toda esta mentira, todo este tiempo, y todavía sobrevivimos, empresarios, gremiales, trabajadores, todos los bolivianos de bien que queremos salir de esta crisis y que creo que hemos dado la vuelta a la página y le hemos dicho de una vez no a Evo Morales, no al socialismo, no a estos gobiernos populistas, y a pesar que sabemos que va a ser duro, sabemos que es el único camino para salir. ¿Y cómo garantizarían ustedes la gobernabilidad y la gestión de Samuel Doria Medina para que el país deje de sufrir tanto caos a todo nivel? Estamos hablando con esta tremenda crisis que estamos sufriendo todos, José Luis. Bien, a ver, lo primero que hay que yo creo tener claro en Bolivia es, y hablando con la verdad siempre a la gente, porque creo que no debería haber otra forma de hacerlo, y menos en estas circunstancias, lo primero es saber de que si no hacemos nada, vamos a estar peor. Y que siempre es posible estar peor y que lo más doloroso sería no hacer nada. Hoy día somos Venezuela en cámara lenta y eso lo podemos parar sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos planteado un plan nosotros de 3 etapas. La primera es la estabilidad, lo hemos llamado 100 días. Y la estabilidad consiste básicamente en tener un fondo de estabilización de 5.000 millones de dólares, pero no te los van a dar por
por obra y gracia del Espíritu Santo. Los 5.000 millones de los organismos te lo van a dar si tienes un plan y un programa coherente. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un plan. José Luis, perdón, entonces, parte ese plan de los 100 días en base a un crédito que se va a pedir. A varios. A la constitución de un fondo de estabilización. Pero lo primero es tener un programa Bolivia de estabilización que consiste en reducir el déficit fiscal. Hoy día tenemos un déficit de casi 12% del PIB. Es una locura. No se puede vivir gastando más de lo que se tiene durante tanto tiempo y encima gastando en cosas superfluas que no tienen impacto en el desarrollo. Eso se debe cortar de inmediato. Con eso se reduce y hay que decir la verdad, parte de cortar este déficit es quitar los subsidios a los hidrocarburos, de golpe para el diésel y gradual para la gasolina porque tiene efecto en los precios. Los tres síntomas más fuertes del déficit fiscal son la ausencia de dólares, la falta de combustibles y sobre todo la suba de precios. La frase más escuchada hoy es la plata no alcanza. O sea que cada semana somos más pobres respecto a la anterior semana porque la ama de casa no puede llevar los mismos productos de su canasta familiar a la mesa. José Luis, nos estás dando una cantidad de información que, a ver, vamos a ir por partes. Primero, el tema de los créditos. Si es un fondo de créditos, ahí vas a tener mucho trabajo, porque vas a ser efectivamente presidente nato de la Asamblea Legislativa. Y obviamente, si ha habido un problema que ha tenido este gobierno, por ejemplo, ha sido consensuar y que se aprueben los créditos, porque crédito que se logre tiene que ser consensuado por la Asamblea Legislativa. Así que ahí se va a ver tu capacidad negociadora. ¿Cómo estás en eso? Sí, definitivamente, y era la pregunta que tú me hacías sobre la gobernabilidad. Y retrocedo un poquito a esta primera fase, la fase de estabilidad, que es que los precios dejen de subir, que haya dólares y que haya combustibles en base al fondo de estabilización, que lo pedimos a los organismos sobre la base de un plan para reducir el déficit. Entonces, eso debe presentarse a la Asamblea, sin duda, porque un fondo de estabilización tiene que tener préstamos de liquidez, préstamos de inversión y préstamos de reforma de política. Es obvio para mí que todo boliviano de bien va a apoyar una agenda anticrisis. En el debate democrático que corresponde a la Asamblea, debe ser ahí, habrá una oposición democrática, no estarán quienes no están legal ni legítimamente habilitados a concurrir en estas elecciones, pero habrá una visión conjunta para salir de la crisis. Yo he estado revisando los planes, hoy la oposición democrática vale más de 55% en las preferencias electorales, tenemos una visión compartida, tenemos una visión clara, no hay muchas fórmulas para salir de esta crisis y creemos que la Asamblea va a acompañar en esto más allá del debate democrático que debe llevarse adelante ahí. Son temas, ¿por qué bloquearon antes? Porque Bolivia no tenía credibilidad. Cualquier préstamo que entraba a la Asamblea y lo hubieran aprobado hubiera sido para 2 semanas de diésel. No puede ser. Hoy tiene que arreglarse todas las variables juntas. Claro, y pero ahí digamos tiene que haber la capacidad negociadora. Además, tener en el panorama de la Asamblea, obviamente, en mayoría, ¿no? Sí, o mayoría o lograr consensos, ¿no? Porque, a ver, ¿de qué se va a tratar esta primera fase? Se va a tratar primero de elegir a un tribunal electoral, porque va a haber elecciones subnacionales en forma inmediata. Segundo, de aprobar la ley financiera, que es el presupuesto del 2026, que tiene que ya traer los recortes del gasto para poder bajar el déficit. Y tercero, todos los contratos de préstamos para constituir un fondo de estabilidad. Esa es la emergencia en la Asamblea y eso es lo que se discutiría en primera instancia. José Luis, en lo que tú te sirves el tecito, por favor, para que podamos calentarnos un poquito en la mañana, que está haciendo bastante frío, no sé por qué, pero yo sí siento muchísimo frío. Bueno. Esta mañana había 1 grado bajo cero. 5 grados bajo cero en el Alto, ¿no? Es terrible. Mucho frío, realmente estamos en un momento... Está haciendo bastante frío. José Luis, Bolivia está enferma, Bolivia está muriendo, una frase que se está diciendo muchísimo. Bolivia está pasando por un momento y una situación de terapia intensiva. ¿Qué es lo que tú realmente ofreces para que realmente pueda esto tener una solución, para que podamos sanar los bolivianos? Uh-huh. Sí, lamentablemente no estamos en terapia intensiva, estamos enfermísimos y nadie nos atiende. Esa es la situación hoy día. Es la que más me asusta porque el gobierno no hace nada, es como si no tuviéramos gobierno y más bien necesitamos esa terapia intensiva. Estamos peor entonces. Cada día que pasa estamos peor.
pero es un día menos para estar mejor. Por eso la gente, yo creo, acepta esta situación, porque va a haber elecciones el 17 de julio, el 17 de agosto. Entonces, esa es la realidad, y nosotros lo que vamos a hacer es poner a este enfermo en terapia intensiva, es lo que llamamos la primera fase de estabilidad, parar la caída. Siempre es posible estar peor, eso está comprobado en todas partes del mundo. En Venezuela, el país más rico del continente, con las mayores reservas, se ha tenido que ir 7 millones de personas porque no les importó estar peor. Y aquí también es posible estar peor. Entonces, si por algún milagro del cielo el movimiento del socialismo siguiera en el gobierno, la posibilidad de salir de la crisis es cero. Absolutamente cero. No pueden hacerlo, no tienen la confianza, no tienen la credibilidad ni la ideología. Entonces hay que poner al paciente en terapia intensiva, eso es lo primero. Parar la hemorragia y salvarle la vida. Y a partir de ahí hay ya la confianza, las expectativas y el programa para salir de la crisis. Y esto es con este fondo de estabilización y obviamente con nuevas expectativas. La gente se va a dar cuenta que los precios ya no suben, que hay dólares, que hay combustibles, que cambió el gobierno. Ahora bien, el cambio de gobierno es indispensable, es una condición sine qua non para empezar a recuperar la patria. Pero no es suficiente. Es un cambio necesario, pero no suficiente. Hay que cambiar el modelo. Este es un modelo estatista, es un modelo centralista, es un modelo que engorda al Estado, el Estado gasta más de lo que tiene y enflaquece al sector productivo privado. Todo lo contrario a lo que proponemos. Hay que plantear un modelo liberal, que reduzca el Estado, autonomista liberal, yo diría. Mira, es de centralista y estatista a autonómico y liberal. Autonómico y liberal. ¿Podemos explicar en facilito cómo sería eso? Sí, autonómico, ¿por qué? Porque planteamos una autonomía económica de que los excedentes a partir del 2026 se van a administrar 50-50 y se va a descentralizar los servicios públicos de educación, salud y seguridad hacia las regiones, que es indispensable que ellos lo tengan. Somos convencidos de que las autoridades más cercas de la gente son los que tienen mayor capacidad de ser eficientes en atender esas necesidades. Y eso lo vamos a hacer así en un nuevo arreglo de pacto fiscal con las regiones. Y liberal, ¿por qué? Porque si bien nuestro modelo político es un modelo de centro político, de puertas abiertas, de adhesiones continuas en un país plural, en un país complejo, nuestra propuesta económica es sobre la base de la empresa privada, el emprendedurismo, la apertura completa del mercado, economía de mercado, relaciones internacionales sin base de ideología, sino todo lo contrario, de que sea de interés del país y que se pueda aprovechar la tecnología, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos aduaneros, etcétera, que beneficien a Bolivia. Es de libre mercado y sobre la base de la empresa. Cuando son exactamente las 9 de la mañana con 17 minutos, estamos junto a José Luis Lupo, que es candidato a la vicepresidencia por Alianza Unidad. José Luis, ¿cuáles serían los alcances y los límites para este cambio de modelo? Bueno, los límites primero, los alcances, todo lo que se pueda hacer en el tiempo más corto posible, sin riesgos innecesarios y con la mitigación política y social que debe haber. Los límites están, yo creo, en lo primero que se va a hacer es cortar el gasto, o sea, el costo del ajuste tiene que ser un costo sobre la política, no sobre el ciudadano. Se van a mantener los bonos sociales, se van a incrementar en algunos casos, se van a poner programas de empleo de emergencia y se va a utilizar un programa de contención social. Ha habido una clase media emergente que ha salido de pobre y es clase media emergente hoy, que está en riesgo de degradarse y volverse pobre de nuevo. Hay que sostenerla, hay que contenerla y los bonos sociales son importantes para ello. Los dos límites son, yo diría, sociales y políticos en la Asamblea, lo que mencionaba Marcelo. Son los dos límites fuertes a avanzar, que hay que tomarlos con prudencia, pero que son fundamentales para poder avanzar. Hablabas de un modelo autonómico. Ese modelo autonómico se puede concebir desde ampliar la autonomía, autonomía que tenemos ahora, o se puede pensar en un federalismo, en qué medida está, hasta dónde Unidad plantea esta reforma. Lo hemos planteado con el nombre de autonomía económica, pero eso supone un nuevo pacto fiscal y supone un camino, no sé si al federalismo, pero en esa lógica, en la lógica de tener una autonomía mucho mayor, mucho más efectiva y con un sistema de rendición de cuentas adecuado en cada una de las regiones.
Obviamente el Estado central tiene que coordinar esto. De hecho, es interesante, pero en el 2009, en la Constitución del 2009, en el artículo 174, que define el rol del vicepresidente, se añade algo que no estaba, que es coordinación del Ejecutivo con los gobiernos regionales, que es algo nuevo que está ahí y que me imagino que la lógica era el uso de la Asamblea para poder definir una ruta de un arreglo del Estado diferente. El presidencialismo habrá que reducirlo, porque Bolivia es un país eminentemente presidencialista, ¿no? Completamente, es presidencialista y yo creo que va a seguir siendo presidencialista, pero estos roles, yo veo, por ejemplo, hoy la emergencia es económica, pero la emergencia económica y lo que viene después de la emergencia es una tarea principalmente del Ejecutivo. El legislativo y la asamblea como tal, yo creo que tienen que tomar temas estructurales fundamentales como el tema de justicia, el nuevo arreglo con las regiones y este tipo de temas. O sea, es decir, es mantener al presidente o sea, el poder que tiene el presidente, pero encaminado hacia el federalismo, que obviamente es la descentralización real del poder, digamos. Exactamente. ¿No? Ahora, es ¿cuál va camino, a ser? Ese es el camino. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea más importante en la asamblea en el cortísimo plazo? Restablecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el país. Porque si planteamos una economía abierta, ¿quién va a venir a invertir a Bolivia? No están haciendo cola para entrar a Bolivia. Hay que seducir a los inversionistas de nuevo. Y para eso se necesitan dos cosas. La primera, seguridad jurídica. Y la segunda, cambiar las leyes sectoriales. La ley de hidrocarburos, la ley de inversiones, el código de minería, la ley laboral, el código tributario, la ley del litio. Todo esto porque ahorita están de tal manera que son candados a la inversión. Mira todo el trabajo que te estás cargando. Es que ¿no? Esa es la única manera de cambiar estructuralmente al país, claro. Porque estamos hablando no de sacar al gobierno, no de cambiar al gobierno únicamente, sino de cambiar el modelo. Y para cambiar el modelo hay que cambiar toda la base estructural del país. Y obviamente la Asamblea va a ser, digamos, un eje para eso. No hay otra forma. ¿Habrá también que hacer cambios constitucionales? Sí. ¿Cuáles principalmente? Sí, bueno, los que tienen que ver... hay increíbles candados que ha puesto este gobierno, pero candados que yo los leo que son trancas para poder dar poder al funcionario público, al gobierno central, extorsionar. Por ejemplo, no se permite la entrada de semillas transgénicas genéticamente mejoradas. Eso es un candado constitucional. La CAO nos planteaba eso la anterior semana. Es algo increíble, es un candado constitucional. Totalmente. Que va a haber que hacerlo. Bueno, el referéndum para la no reelección. Samuel y yo estamos proponiendo no reelección. Somos los únicos. Hasta ahora no hemos escuchado eco en otras candidaturas. No reelección. O sea, no reelección. Eso es cambio constitucional. Un solo periodo. Referéndum, cambio constitucional. Y tercero, la justicia. Hay que reformar integral y profundamente la justicia y esto debe hacerse en un debate entre la academia, restablecer el mérito, la asamblea y el Poder Judicial. No vamos a hacer lo que ellos hicieron de meternos en otro poder independiente. Dos temas políticos y uno relacionado con el agro. Interesante, ¿no? Sí, entre otros, que va a haber que hacer. Por ejemplo? Entre otros, porque algunos otros temas los han constitucionalizado también. No pensamos plantear una asamblea constituyente porque el país no está para paralizarse 2 años, sino enmiendas parciales a la Constitución, interpretaciones y ir removiendo esos obstáculos al desarrollo del sector privado. El Tribunal Constitucional, ¿hay que cambiar eso? Ese es parte del debate de la reforma integral de justicia que lo vamos a poner a consideración. Nosotros hemos presentado un programa Soluciones para toda Bolivia, 9 soluciones para cada región, una de educación, una de salud y la semana que viene presentamos justicia, donde está justamente estos temas. La próxima semana. Sí. Mira, interesante. Oh, creo que es esta. En Sucre, es esta semana, sí, yo ya esta semana. Ando con una agenda... No lo podemos imaginar. Ya no hay próxima semana para mí. Ya es una sola. Sí. Ya. Es la hora. Bien. José Luis, a la Asamblea Legislativa y sus dificultades, las dificultades que evidentemente tiene, ¿cuáles serían las estrategias para que todo esto pueda haber un mejoramiento en realidad para esta situación? ¿Y cómo es la agenda anticrisis? ¿Qué significa esto? Bien, la agenda anticrisis, les decía, tiene 3 etapas. La estabilidad, el cambio fundamental para restablecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y las reformas estructurales sectoriales. Esta completa es la agenda anticrisis que se va a presentar como iniciativa del Ejecutivo para que sea tratado en el Legislativo. Todas tienen tratamiento legislativo, desde la estabilidad hasta el cambio estructural.
La forma es el uso de los instrumentos que nos da la democracia, el diálogo, el consenso, el tratamiento con los diferentes agentes, porque eso no hay que volver a cometer ese error de tener dos expertos encerrados en un cuarto oscuro trabajando una ley. La ley del sector agropecuario la tenemos que hacer con los agropecuarios, la ley de minería hay que hacerla con los mineros, la ley de hidrocarburos con la industria de hidrocarburos, porque ellos son los que están en el mercado, ellos son los que... Obviamente el país tiene su contraparte cuando entramos en temas, por ejemplo, de cuánto va a ser los impuestos a cada uno. Hoy día estamos al borde de una crisis de desabastecimiento energético. Es increíble, después de haber tenido tanto gas, tenemos solo 4.5 trillones de pies cúbicos de reserva y en algún momento vamos a tener que definir o atendemos el mercado brasileño, el mejor del continente, o el mercado interno. Doméstico, industria y hasta energía eléctrica está generado por gas. 60% de la energía eléctrica. Entonces, si no exploramos más, y para explorar más hay que cambiar la ley, porque no se les puede, ellos pueden abandonar los pozos sin llegar al 80%. Para eso hay que cambiar la ley y discutir un nuevo precio que se les va a pagar por millar de BTU. Para que vengan a explorar nuevo gas para el futuro, porque va a tardar 5 años, necesitamos cambiar la ley. Entonces, todo eso hay que hacerlo en forma conjunta, el debate es nacional y finalmente la Asamblea decide y aprueba. Bien. Ahora, respecto a la crisis económica que estamos viviendo en el país, tú como experto en este tema, José Luis, ¿crees que nuestra moneda, el boliviano como tal, está sufriendo una devaluación importante? ¿Cómo van a manejar todo esto? ¿Cuál va a ser la estrategia que van a manejar para que realmente podamos salir de esto que estamos sufriendo tanto los bolivianos, las amas de casa, las familias en general? Sí, el boliviano ya se ha devaluado. Yo no creo que haya nadie que pueda conseguir un dólar a 6.96. No, ya no. Yo ese dólar lo he llamado ya de dólar fantasma, porque no existe, no existe. Entonces, tampoco creo que sea 15 o 16, creo que hay un factor especulativo ahí. Estará entre estas dos bandas seguramente, pero el ¿Cuánto? Más o menos. es difícil saberlo cuánto, porque en este momento la gente que quiere protegerse de la incertidumbre y de lo que viene, si te sobra un poco de bolivianos, vas a cambiar a dólares probablemente y guardártelos para protegerte. Esos, a menos que tengas mucho dinero y te compras un departamento, una casa, para protegerte de esta incertidumbre. Una vez que esté estable la moneda, una vez que traigamos el fondo de estabilización, también van a salir esos dólares de lo que llaman el colchón bank, ¿no? Que están guardados en la... que, claro, porque ya no confías tampoco en los bancos, porque los bancos te han hecho un corralito y se han agarrado eso. Entonces lo tienes bajo el colchón. Esos van a salir a circular. Y una vez que estén circulando, el boliviano se va a estabilizar y seguramente estará, no sé, en 12, 13, en lo que corresponda, pero a 6.96 no va a volver. No, ya no. Hay que ser honestos, no va a volver. ¿Entre 12 y 14 será? Sí, probablemente todo va a depender de la oferta de dólares y de la demanda de dólares. Si reactivamos rápido al sector exportador, que es el que trae los dólares, va a haber oferta de dólares, menor demanda porque la gente ya no va a querer guardar bajo el colchón, sino va a sacar a circular. Entonces la demanda de dólares, que es de los importadores, se va a ver atendida y el precio va a ser razonable, sin especulación. Será algo por ahí. Ahora, justo lo que hablabas hace unos segundos atrás que me llama la atención y lo he preguntado a algunas amistades, ¿no? Que no son profesionales en el tema. Ahora, en la actualidad, ¿qué es mejor? ¿Comprar un bien inmueble o venderlo? ¿Qué es lo más conveniente para el ciudadano? Comprar. ¿Por qué? Porque, si tú tenías, imagínate que tengas una emergencia hoy día y tengas que dejar el país, te tienes que ir con dólares. Claro. Tu departamento te costó $100,000, tu coche te costó $20,000. Por tu departamento, si lo vendes hoy día en dólares que tienes que llevarte al exterior, supongamos que recuperas el precio, te van a dar $40,000, más o menos. Y tu auto igual. Entonces, para cambiar en dólares nos hemos empobrecido. Todos los activos bolivianos se han devaluado en dólares. Por tanto, no debes vender a menos que tengas una necesidad.
Y por el contrario, si tienes capacidad de tener divisas en este momento, puedes adquirir bienes Si a tienes muy buen platita en el precio. Colchón Bank. En el Colchón Exactamente. Bank. Y si no tienes miedo de que pase una Venezuela en Bolivia, porque ese es el tema, ¿no? Claro. Por eso es que no viene. Nosotros como bolivianos confiamos en que vamos a salir y lo haremos de esa manera, pero no todos tienen esa expectativa, ¿no? Es lo que siempre charlamos con Gaby, lo comentamos con las personas, los candidatos que pasan por acá. Y vemos además en la realidad en las calles cómo las señoras están enojadas, los caballeros que van al mercado. Impotentes. ¿No? Hay impotencia. Hay forma de revertir esa sensación que tiene en este momento la gente de que va al mercado y no le alcanza para comprar, ¿no? Con el sueldito que tienen, ya no alcanza para comprar lo mínimo necesario. Hay inflación, pero no hay subida de sueldo. No es cierto. Entonces, Esa es la claro, cosa. Y mire, parecería que tú has estado en mis focus, porque has dicho las frases exactas que la ¿cierto? gente dice. Y nosotros hacemos focos todos los días, porque la gente, Sí, Joel de López hecho. está en la calle todos los días y eso Sí. es lo que realmente sale. Tú sabes que hemos pasado del sentimiento hoy día predominante, antes, hace unas semanas era rabia, impotencia, Rabia. ira, bronca, etcétera, porque había como que un gobierno al que la gente quería dirigirse y decir, haga algo. Hoy día ya lo han descartado, lo han sacado. Y el sentimiento más dominante hoy día es preocupación y miedo. Y sobre todo preocupación y miedo. Es decir, estoy preocupada porque la plata no me alcanza. Estoy preocupado porque quisiera que mi hijo se vaya a algún lado porque no hay futuro en Bolivia. Es preocupación y miedo. Ya la impotencia y la rabia como que han llegado a una realidad de que dice la gente, ¿y ahora qué hacemos? Claro, Porque lo han bueno, ya. normalizado, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué hacemos? Renegando no saco nada. El gobierno no va a hacer nada. Por eso es que las elecciones son un poco la válvula de escape a esta situación. Si no habría elecciones, yo tendría realmente miedo de lo que vaya a pasar en este país. Porque la situación como está es insostenible, totalmente insostenible. Si no fueras candidato, si no fueras político, esta preocupación, este miedo, ¿a qué te llevaría como un ciudadano boliviano común y corriente, como somos todos nosotros, que solamente tenemos que votar por alguien? Bueno, ustedes saben más que yo de eso, la psicología de masas, que es algo que yo creo la prensa, los periodistas, los comunicadores tienen el pulso de lo que pasa en el país. Ustedes sí que saben de eso. Si no fuera esto y si no hubiera estas elecciones, yo creo que los riesgos son inmensos de desestabilización, de revuelta, sociales. Porque si ya no tienes tu plata, si la plata que tienes no te alcanza para llevar el alimento para tus hijos, para pagarles la escuela o atenderles la salud, lo básico, sales a la calle. No hay forma de no hacerlo. O sea, la gente dice, ¿qué hacemos? O sea, no voy a dejar que mi hijo se muera de enfermo, que no vaya al colegio y no voy a dejar de llevar alimento. Peor si ya no tienes ni siquiera un empleo. Entonces, esas son las situaciones de convulsión social que hay que evitar, que siempre vienen por este lado, por el lado económico, cuando la gente realmente ya dice, este es el límite, este paso ya no puedo seguir. ¿Tú crees que el plan 100 días puede revertir esa sensación en la gente? ¿Y de qué manera? Ese es el objetivo fundamental, por eso lo hemos llamado 100 días. Mucha gente nos ha criticado y ha dicho, en 100 días no se arregla el país. Obvio, en 100 días no se arregla el país, pero en 100 días te vas a dar cuenta que dejas de caer y que empiezas a recuperar por poco que sea. Es decir, cambias de dirección. Entonces, ¿qué va a sentir la gente así? Confianza, Yeah. esperanza, y va a tener una expectativa de que empezamos a ir hacia el otro lado, hacia Eso el lado implica correcto. porque hay una mejora. ¿En qué va a haber una mejora ahí a los 100 días? En las tres variables. Vas a tener una estabilidad de precios, vas a ir al mercado y Ya, tu no, sueldo, que- tu platita te va a alcanzar, Ya. vas a ir al surtidor de gasolina y no vas a hacerte 2 horas o 3 de cola, que ahora dices, por suerte, hice 2 horas, ¿no? Solo 2 horas, ¿no? Claro, Sí. por suerte solo 2 horas, hasta normalizamos ese tipo de situación y va a haber dólares. Y fíjate hoy día el tema de los combustibles, por ejemplo. ¿Tú te imaginas una Bolivia hace algunas décadas, una Bolivia, cuando yo estaba en el gobierno, por empezar, una Bolivia donde tenga los choferes que pasarse 2 días a la semana haciendo filas? 2 días. Tenemos 700 surtidores, tenemos 650,000 unidades de transporte, desde mototaxis hasta camiones. En promedio, 200,000 se las pasan todo el tiempo haciendo cola. Como si ese tiempo no valiera. Pierdes proveedores, no llevas la carga y encima tienes un loco que te amenaza con bloquear en el Chapare, ¿no? Que
que no es posible vivir así, ¿no? No es posible vivir así. Eso es lo que va a cambiar en los 100 días. ¿Y por qué hemos puesto 100 días? Porque estamos conscientes de que hay un sentido de urgencia, que la gente no tiene tiempo para esperar años a que se resuelvan las cosas. O sea que en los 100 días la gente va a empezar a sentir de que ya puede comprar las cosas, que la platita le alcanza un poco más, no va a hacer colas en la gasolina, eso lo dejo para dejarlo. Exactamente, eso es lo que llamamos la fase de la estabilidad de la economía. ¿Le vas a quitar la subvención para eso? Sí, del diésel. ¿Y qué medida? Pero obviamente ahí, del diésel solamente. Solamente. Explícanos eso, interesante. En este momento los consumidores mayoritarios de diésel es el sector agropecuario y también el transporte internacional y también el interprovincial, perdón. Entonces, el diésel no tiene un efecto tan directo sobre los precios como la gasolina. Si quitas el de la gasolina, tienes el tema del transporte urbano, tienes el transporte de productos, centros de distribución. No queremos que los precios suban más. Entonces queremos más bien estabilizarlos para las amas de casa. El subsidio a la gasolina se va a quitar gradualmente, pero el del diésel se lo va a quitar rápidamente, porque hoy mismo nuestro barril de petróleo no es apto para producir diésel. Estamos importando el 80% del diésel. Entonces, cuando tú importas, ¿qué estás haciendo? Subsidias el diésel, unos sinvergüenzas contrabandistas se lo llevan a Paraguay, Chile o Argentina, ganan un montón de plata, y el diésel no está en Bolivia, sigues haciendo cola. Porque si estuviéramos subsidiando y te beneficias tú de eso, no te estás beneficiando. Tienes que hacer 2 días a la semana de cola. Se va vía contrabando, favoreciendo a los sinvergüenzas. Tiene que tener precio internacional. Y en el agro ya están pagando el diésel a precio internacional, porque el diésel más caro, como decían, es el que no hay. Y cuando ellos necesitan producir para cosecha o siembra, van a pagar a cualquier precio. Y el problema actual está realmente en el diésel, ¿no? Estábamos justo reflejando con Joel López minutos antes de que llegues, el hecho de, por ejemplo, de que en la terminal los buses están en la tremenda fila. Sí. Y no hay posibilidad de salir, y obviamente en este tiempo que son vacaciones, que la gente viaja, ¿no es cierto? No tiene esa posibilidad de hacerlo, tiene el 50% de la oferta, se ha reducido la oferta en 50%, ante una demanda que obviamente es más, y eso implica también, y para las empresas de transporte, implica una complicación, porque obviamente les cuesta pagar a sus empleados y todo aquello, o sea, es una cadena, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y todo lo que se ha hecho mal, se ha hecho en cadena. Y el tipo de cambio igual. Acuérdate que teníamos el bolsín. El bolsín es un sistema de flotación para no tener un tipo de cambio fijo que depreciaba 2 centavos a la semana el tipo de cambio, el dólar. Entonces se lo ha quitado por pura demagogia para que no llegue a 7 y se lo han clavado en 7 y hoy día estamos sufriendo esas consecuencias. Claro. Si tú hubieras seguido con el bolsín, la gente ya lo tenía asimilado, 2 centavitos por semana. Hoy día el tipo de cambio sería 13 más o menos. ¿Y qué pasó con ella? Porque Samuel vino hace 2 semanas, Gaby. 2 semanas. Hace 2 semanas, sí. Y nos dijo que iban a quitar la subvención de la gasolina y que iban a compensar con el fondo ganado, qué sé yo, iban a compensar con bonos. ¿Está pensado así? Sí, si tú quitas ahorita la subvención a los combustibles son 4 puntos del PIB, lo cual el déficit de 12, 10%, 4 puntos automáticamente los reduces, ahorras. ¿No? Entonces, al ahorrar ese gasto que se tiene a través de esto, al menos un punto de ellos nos gustaría devolverlo en instrumentos sociales, para justamente proteger a la población más vulnerable. Claro, y definitivamente quitarle esa sensación de que me falta platita para, ¿no? Ayude en algo, digamos, ¿no? Exactamente, sí, eso está pensado así en el diseño económico, porque son 4 puntos de los combustibles, más o menos entre 1,5 y 2 de gasto corriente excesivo, que son, el gasto corriente excesivo está en las empresas públicas deficitarias también, desde yacimientos, ENDE, Entel. Todas estas gastan mucho más de lo que deberían gastar y hay otras que simplemente es déficit puro, esas se deben cerrar. Las otras se debe reducir el gasto y hay un gasto corriente del gobierno central en cosas absolutamente superfluas, desde teléfonos celulares, gastos de representación, refrigerios, todo eso se va a cortar, se debe cortar. Entonces ahí tienes empresas que dulce de leche, no sé qué. No, sí hay empresas desde papas fritas. Papas fritas. Sí. Que bueno, el impacto de esto va a ser importante, pero si tú sumas ese 1,5 puntos de cada uno de estos, son 3 más 4 del subsidio, ya son 7 puntos.
Con 7 puntos que reduzcas ya empiezas a tener un déficit sostenible, porque el déficit es, lo grave del déficit es cuando lo financias. O sea, el déficit se forma y tú lo financias después. Para financiarlo tiene que ser un déficit sostenible, como si fuera tu presupuesto familiar. Me está faltando 100 pesos al mes. Me voy a financiar 100 pesos al mes, pero ¿en qué los voy a usar? Es lo importante. Claro. En salud, en educación, en transporte o en hacer algún emprendimiento chiquito que te permita recuperarlo. Pero acá no. Acá se gasta, han aprendido a gastar mal, eso es increíble. Exacto. Pero han aprendido a gastar mal, porque aquí es como si en la casa gastas 12% más de lo que ingresa cada mes, pero en boliche, en farra, en alcohol, no en la salud, educación ni el transporte de tu hijo. Ahora, ese punto es, creo, importante y es clave, ¿no? De alguna manera ustedes estarían o llegarían a plantear un tema como educación financiera para el ciudadano boliviano, que creo que nos hace mucha falta. Sí, es bien interesante eso. En la propuesta de Soluciones Educación, primero hemos ido a la educación básica y preescolar, porque es fundamental invertir en eso. Claro. ¿Okay? La preescolar. Nivel inicial, ¿no? Oye, la preescolar, ¿no? Sí, preescolar porque son las condiciones que te crean para poder aprender el resto de tu vida. Y diferenciemos entre enseñar y aprender. En la básica nosotros tenemos 4 pilares sobre los cuales se puede aprender cualquier cosa: lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico. Esos 4 pilares te permiten después aprender cualquier cosa. Bueno, te enseñan cualquier cosa, la cosa es que aprendas cualquier cosa. Y hemos pensado en quinto y sexto de secundaria una materia que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, Gaby, que es emprendedurismo. Genial. Desde el colegio, porque Bolivia es un país informal. De los 6.8 millones de personas de la población económicamente activa, ocupada, de los 6.8 millones, 5.7 son informales, 1.1 son formales, y del 1.1, la mitad sector público. Sector público, ¿no? Entonces, no vamos a poder agarrar a todos esos informales y meterlos en la formalidad, no entran. Lo que hay que darles son oportunidades de emprendimiento y hay que darles desde el colegio. Mira, es interesante porque definitivamente no sabemos nosotros emprendedurismo, no sabemos cómo manejar el dinero, no conocemos y eso el dinero. van a aprender los chicos en ese. Y es por eso también que hay tanta pobreza. ¿Cuál es el contenido, no? Mira, un ejemplo les doy. En Brasil hay un ecosistema de innovación que se llama tecnológico digital, que se llama Cubo, donde sobre todo funciona en Sao Paulo, donde tienes al financiador, sistema financiero, al emprendedor, a la academia y a la empresa privada. Y el Estado garantiza que ese ecosistema de innovación esté apto para que un emprendedor tenga un emprendimiento y tenga más posibilidades de éxito, de que funcione. Porque ya está en contacto con todo esto. Esa es responsabilidad del Estado, tener una ley de tecnología, una ley de transformación digital, todo ese sistema, ese ecosistema de innovación y tecnología lo tiene que proveer el Estado, pero lo tiene que aprovechar el emprendedor. Claro, definitivamente. Ahora, ¿cuál sería el tipo de voto que ustedes estarían concientizando a la población? ¿Voto consciente, voto de esperanza, el voto útil? Esa es una muy buena pregunta. A mí siempre me preguntaban, oye, pero tú y Samuel, ¿cuál es su carisma? Bueno, está bien. Yo les decía, bueno, el carisma nuestro es la responsabilidad. La verdad, no es otro. O sea, el país no está para chistes, no está para chacota, no está para fiesta. El país está en una situación muy difícil y nosotros nos presentamos como el binomio de la responsabilidad. Samuel, cuando me invitó, que no estaba en mis planes de vida para nada, Tú pensabas que eres el jefe de campaña, ¿no? Claro, yo quería... ¿Estabas ahí? ¿Cómo ha sido eso? Yo me hice cargo de la campaña y yo soy un hombre de números. Yo siempre repito, yo solo creo en Dios, los demás que me traigan datos. Ajá, entonces, claro. Y yo hice estudios, hice encuestas, hice focus, hice Big Data, hice todo para ver qué pasaba en Bolivia y vi que había un proyecto factible con Samuel para poder presentarse al país en un momento en el que el país necesita seriedad y necesita que se le hable con claridad. Y ahí empezamos a trabajar, me hice cargo de la campaña, fui jefe de campaña y un día Samuel me llama, yo estaba viendo qué perfil podría mejor acompañarlo a Samuel en la vicepresidencia.
Y él me dice, mira, he decidido, yo no quiero ni nada que complemente, ni viejo ni joven, ni colla ni camba, ni hombre ni mujer. No, yo quiero que me acompañes tú porque necesito un equipo para semejante desafío que tenemos. Un equipo que me complemente en la seriedad, en la relación con organismos internacionales, en el manejo económico y el manejo de la Asamblea. Y fue así que me animé, ¿no? De esas cosas que, bueno, hablé con la familia y finalmente obtuve todo el apoyo y el respaldo de mi familia y me embarqué en esto nuevamente. Pero básicamente no lo tenía en mis planes de vida, ¿no? Esa fue, por eso es que nos presentamos como el binomio de la responsabilidad, porque no hemos hecho un cálculo electoral, sino un cálculo de responsabilidad. Y en cuanto al voto que te preguntaba anteriormente. El voto nuestro, al proponer nosotros un proyecto político de centro, nosotros hemos abierto las puertas de este proyecto a todo tipo de adhesiones. Todos los días recibimos adhesiones de todas partes en diferentes regiones de gente que quiere salir de la crisis. Entonces, yo no culpo al electorado de que haya votado por el MAS, eso sería una bobería. El electorado es libre de votar por quien quiera, en el momento que quiera, y de hecho ellos ganaron, y ganaron bien. Y además de tener tanta plata, tenían mandato. Culpo a la dirigencia los engañó, los estafó y les mintió. Pero este electorado son bolivianos como nosotros que están sufriendo la crisis tanto como nosotros. Por tanto, confiamos en poder llegar no solamente al voto de la oposición como tal, sino a ese voto del boliviano defraudado, que fue engañado, que sufre la crisis y que no tiene ingresos hoy día tampoco para sostener a sus familias. Esa clase media baja, ese electorado. Obviamente también apostamos al voto útil, porque creemos que ahora que nos separamos del pelotón poco a poco, la gente va a decir quién es la candidatura más robusta, más potente para ganarle al MAS, porque el MAS sigue siendo una amenaza para este país. En la medida en que se queda la crisis. Específicamente, y para que los jóvenes más que nada lo puedan entender en facilito, y mucha gente mayor también, ¿no? Puede parecer un poco insulsa la pregunta, pero bueno, ahí la lanzo. Específicamente, ¿cuál es el papel de un vicepresidente? El vicepresidente tiene por función ser una especie de articulador entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además, obviamente, debe presidir la Asamblea como tal, en las funciones que se le ha puesto en la Constitución nueva del 2009, que me imagino querían ganar poder a partir de la fórmula como componían Evo Morales y Álvaro García. El vicepresidente participa en el gabinete, participa en la política exterior y la diplomacia, participa como decía, en el Ejecutivo, preside la Asamblea y coordina con las regiones. Ese es el rol que tiene en la nueva Constitución, pero el más importante es hacer de articulador entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además, lograr, creo que es el rol más importante, que creo que, no sé, a ver, te voy a preguntar, ¿para qué voy a opinar yo? Te pregunto a ti. ¿Qué opinas de que podría ser tu antecesor si es que llegas a la vicepresidencia? David Choquehuanca. Pues que fue una etapa, yo creo, completamente gris y oscura. Yo no vi ningún rol, no vi ninguna actividad en la Asamblea, no vi ninguna iniciativa legislativa importante, tampoco vi esfuerzos por lograr consensos. Por el contrario, fue un circo. Fue espectáculo lamentable para los bolivianos. Si ahorita hacemos una encuesta, probablemente la imagen de la Asamblea sea de las peores, si no es la peor, dentro de lo que es la política, que ya está mal vista. Entonces, ese tipo de espectáculos fue también responsabilidad, yo creo, de no conducir adecuadamente, porque no había un plan. Lo que ha ocurrido con el último gobierno, para mí, ellos han creído que los precios internacionales iban a seguir eternamente altos, y cuando se les bajaron, siguieron gastando igual, lo llevaron al déficit, no corrigieron nada y más bien generaron esta división y falta de gobernabilidad por pelearse entre ellos. Se pelea Evo Morales con Luis Arce, ¿y quién ha pagado la factura de eso? Bolivia. Los dos son responsables, pero la factura la hemos pagado nosotros. ¿Y García Linera? Igual son, bueno, yo creo que él fue un vicepresidente muy actuante, ¿no? En su época, yo creo que sí jugó un rol fuerte. En el Ejecutivo y en el Legislativo. Así es, más allá de que lo haya hecho mal, bien, perversamente mal, lo que quieran, claro. pero tenía un espacio político de poder importantísimo.
Es muy importante la pregunta de Gaby, aprovecho porque realmente Sí, por favor. ¿cuál es la proyección de José Luis Lupo como vicepresidente, además como presidente nato de la Asamblea, tomando en cuenta todas las cosas, las leyes que hay que aprobar y todo aquello que has planteado, en el ámbito de, ¿y qué crees que como facultad de negociador, tienes esa facultad? Sí, definitivamente yo sí soy un demócrata convencido, practico la democracia, uso todos los instrumentos de la democracia y creo que el derecho al disenso es a veces más importante que el consenso y sí creo que los resultados van a darse en función de la buena fe que se ponga para salir de la crisis. La negociación va a ser clave, ¿no? Va a ser clave. Y yo no sé, esa palabra, la negociación, también se ha desgastado bastante, ¿no? Porque Sí, negociar es, a ver, ¿qué me vas a dar a cambio tú? O sea, Claro. en realidad, a cambio vamos a dar todos el salir de la crisis. Va a ser buscar, convencer, trabajar y mostrar y demostrar que ese es el camino para salir de la crisis. El problema es que lo que vemos en la Asamblea, has visto lo que ha pasado la anterior semana, ese espectáculo con el tema del litio, Sí. que es complicado el tema del litio, ¿no? Pero el espectáculo de la Asamblea como enfrentamiento, como esas dos Bolivias que se juntan y se pelean, ahí se tiran agua, se dan golpes. Mucho show, ¿no? ¿Cómo ves eso? No, tremendo. Bueno, es que otra vez, ¿no? Si la agenda es aprobar contratos del litio que no se han socializado, que están en las últimas semanas del gobierno y lo quieren aprobar a toda carrera, la reacción yo creo que no podía haber sido otra, porque es absurdo, es coherencia. absolutamente claro, pero ¿qué quieren hacer? ¿Qué traen ahí? ¿Qué hay por atrás? ¿Qué negociados tienen para poder meter, para querer meter dos contratos o los contratos sobre el litio de espaldas a Potosí y a Oruro, sin haber trabajado, sin una ley nueva del litio, con el fracaso que ha sido el litio? Han gastado $1.000 millones en una tecnología que no sirve para nada y que hay que empezar de cero y que encima ha degradado el medio ambiente en el uso del agua. Hay que saber leer entre líneas, ¿no? ¿Eso quieres decir? Leerlo Claro, entre líneas. yo creo que hay que ser muy caradura más bien para tratar de sacar unos contratos en las últimas semanas cuando viene un nuevo gobierno que tiene que tener una nueva Que es metodología. como imposible, pero de pronto Hablan de apareció, ¿no? negocios Exactamente. familiares, ¿tú crees eso? Uy, a esta altura yo ya creo todo posible. Yo ya mi capacidad de sorpresa la he descartado. Ya no tengo capacidad de sorpresa. Nada me sorprende de este gobierno. José Luis, hablabas de justicia que se va a presentar esta semana, ¿no? ¿Nos puedes adelantar un poquito? ¿Está pensado ese 1% que tanto necesita el 1% de presupuesto asignado a justicia, como que, bueno, hay un grupo de abogados que han un poco visto este tema, ¿no? Y además, Samuel siempre ha presentado un experto para la economía, un experto para la educación. ¿Será que va a presentar también un experto en la justicia? Yo creo que un equipo. Un equipo. Un equipo, sí. Va a presentar un equipo que impulse esta reforma. Además, obviamente, cuando hablamos de justicia es un poco diferente. Economía, aquí tengo yo mi experto, él va a ser seguramente mi ministro y va a conducir el gabinete económico y las propuestas para salir de la crisis. Está en toda su atribución. Uh-huh. El tema de justicia no, porque es un poder independiente y no vamos a hacer lo que ellos han hecho. O sea, de politizar la justicia o judicializar la política. Para nosotros, más bien, esa es la reforma. Por tanto, habrá que tener... Es una promesa, además, ¿no? Porque exactamente. Es muy importante eso, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a tener un equipo que trabaje este equipo junto con la Asamblea. Las reformas se deben hacer en el marco de la Asamblea y el debate democrático que corresponde con la justicia. José Luis. Pero antes, perdón, quiero insistir un poquitín más en este tema. Esto del 1%, por ejemplo, ¿será? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. Yo creo que en el tema de la reforma de la justicia, además de la reforma integral de la justicia, hace falta presupuesto. Con las experiencias de vida que hemos tenido todos los bolivianos, José Luis, bueno, estamos con José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por Alianza Unidad. Con las experiencias de vida que hemos tenido todos los bolivianos y que las seguimos teniendo, buenas, no tan buenas, malas, mucha crisis, la inflación, falta de conciencia, falta de buena información y buenas estrategias tal vez, y propuestas. ¿Cómo ves tú emocionalmente, psicológicamente al boliviano, tú como boliviano?
Yo lo veo ahorita defraudado, lo veo preocupado, como decíamos, lo veo con miedo, pero sabemos que los bolivianos también tenemos límites, ¿no? El ser humano en realidad, ¿no? Como así tal. es. Yo creo que ahorita están con esperanza. Están con esperanza y van a traducir esa esperanza en una acción de confianza sobre alguien que los pueda sacar de la crisis. Por eso es que nos hemos esforzado tanto nosotros, no solamente en hablar, sino en proponer. Nosotros no hemos entrado nunca a una guerra sucia, por ejemplo, y no lo vamos a hacer jamás. Ante cada ataque vamos a responder con una propuesta, porque creemos que eso es lo que el boliviano necesita ver, necesita confiar de nuevo y finalmente va a ser el gran gestor del cambio, porque como resulten las elecciones te va a dar más o menos fuerza para poder producir más rápido, más lento, con más facilidad o más dificultad el cambio que Bolivia necesita. José Luis, hablemos un poco de la salud. Hace un tiempo veíamos una candidata de Beni, candidata a senadora, no me acuerdo por qué partido era, pero decía que obviamente, por ejemplo, en Beni, en Trinidad, no hay un hospital de tercer nivel, ¿no? Ah, sí. Hay muchas exacto. regiones Tal cual. que no tienen un hospital de tercer nivel y cuando hay un caso grave tienen que viajar, en el caso de Beni, a Brasil o venir a Santa Cruz, a Cochabamba, a La Paz. ¿Qué proponen para esto? Es tremendo y el caso que lo mencionas lo acabo de ver la semana pasada con mis propios ojos. El hospital de tercer nivel en el que se gastó una camionada de plata, como en casi todas las obras, ¿Dónde? está cerrado. ¿Dónde? En Trinidad. Trinidad. Está cerrado. Fuimos hasta la puerta, tratamos de entrar, no nos dejaron entrar. Hicimos una conferencia en la puerta para decir, ¿cómo es posible que este hospital esté cerrado? Creo que hasta lo han inaugurado. El equipamiento está seguramente malográndose en los containers y la maleza se está comiendo las instalaciones. Wow. El único hospital de tercer nivel que debería, no lo tiene, tener el Beni, y está en Trinidad. Y como estos hay un montón de obras, y aquí me desvío un poquito de la pregunta solo para decirte que para mí el criterio fundamental que usaron para hacer obras en Bolivia fue de cuál se puede robar más y más rápido, y no cuál tenía más impacto social o más impacto económico. Entonces fue una cosa tremenda, porque hay una cantidad de obras inconclusas. La planta de tratamiento de agua en Trinidad está sin operar. Por donde fuimos encontramos el común denominador, obras inconclusas. ¿Por qué se las hicieron? Y encima la mayor parte de ellas con adjudicación directa, sin licitación. Entonces, esa combinación entre ineficiencia y falta de transparencia es la que caracteriza a estos gobiernos y da como resultado esta crisis. Para nosotros la salud va a ser de primera importancia. Ya no es posible que nuestros abuelos estén haciendo cola en este frío toda la noche para que le den una ficha. Una ficha para que lo trate un especialista. Cuando tenemos hoy día la posibilidad de hacer una transformación digital en el Estado que no cuesta tanto, usando una tecnología que existe en todas partes del mundo, que yo desde el BID he visto que se la ha usado en todas partes, donde tengas en tu teléfono, señor Juan Pérez, su turno con el nefrólogo es a tal hora en tal lugar, ¿sí? En tu teléfono, y tu historia clínica la llevas contigo. O sea, todos esos cambios no los tenemos porque hemos estado de espaldas al mundo. De espaldas al mundo, mirándonos el ombligo en Bolivia, pensando en que éramos Suiza o haciéndonos creer que éramos Suiza, cuando en realidad nos estábamos derrumbando, hasta que nos hemos terminado de derrumbar. Parte de la gran reforma que queremos hacer es vivir de frente al mundo, aprovechar las tecnologías, la digitalización y todo lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas, especialmente las que son adultos mayores, que muchas veces son un poco enemigas de la tecnología y que no saben manejar bien un teléfono digital, por ejemplo? ¿Va a haber alguna otra estrategia? Sí, claro, hay rezagos tecnológicos. El resolver la brecha digital es un desafío fundamental. Exacto. Resolver la brecha digital, obviamente los jóvenes la resuelven solos, ¿no? No, claro, es otra... Nosotros, tienen otro chip. yo la resuelvo con mi hijo y ahora con mi nieto, ¿no? Claro, exacto. Yo con mis hijas también. Pero bueno, eso va a ser así, pero
ese es el mundo moderno y ese es el mundo en el que tenemos que vivir. Entonces, más o menos, pero vamos a tener siempre forma de que sea mucho más positivo el tema tecnológico digital que no tenerlo. No tenerlo sí es una condena al fracaso y al subdesarrollo. Pero sí hay que construir hospitales de ese nivel, por lo menos. Hay que Sin hacerlo. ninguna duda. Es Sin parte ninguna del duda. proyecto. Así es. No a los 100 días, me imagino, porque No, toma más tiempo. y además hemos visto en la parte de salud, tenemos profesionales, Ay, claro. igual en la parte educativa. En educación gastamos 8% del PIB, pocos países gastan tanto, lo que pasa es que gastamos mal, ¿no? Hay que gastar bien. Y hablando de tecnología, cuando hablamos, por ejemplo, del expediente del funcionario público, hablamos de introducir nuevas tecnologías que son las blockchain, para que hoy día viene el funcionario público y te dice, este trámite para de aquí a 2 días o 3, tiene la discrecionalidad de él decirte y encima hacerte sentir que te está haciendo un favor. Cuando tú uses tecnología blockchain, queda todo trazado, grabado, es incorruptible, es recuperable y queda la responsabilidad de haber tomado esa decisión como debía tomarla. Imagínate administrar la justicia de esa misma manera con blockchain. Salud. O sea, la tecnología existe, lo que hay que hacer es esa transformación digital. Y logras 2 cosas que son claves, eficiencia y transparencia, porque ya no depende de ti. Ya está en el sistema. Médicos Claro. tienes en Bolivia, porque realmente tienen que hacer maravillas con lo que tienen, que es poco. Entonces, realmente creo que eso que es como los pilotos, que en Bolivia los pilotos pueden aterrizar donde sea, ¿no? Así es. Creo que los pilotos, esa es la... cuando Tenemos médicos, talento y capital humano en Bolivia en ¿no? ambas áreas. No tienen que irse esa gente, definitivamente. Ese es el otro tema que nosotros siempre nos referimos a la juventud, que yo digo, si un joven quiere buscar su futuro en otra parte, es libre de hacerlo y es libre de tomar la decisión. El mundo es ancho y ajeno, pero que sea libre, que no sea obligado a irse porque no tiene oportunidades, a separarse de su claro. familia, a sufrir, a irse en condiciones migratorias a veces tremendas, y a sufrir discriminación porque no le quedan oportunidades. Lo que pasa en Venezuela es terrible, ¿no? Exacto, ese es el ¿Cuánta mejor gente ejemplo. se ha ido, pero 7 millones de todos venezolanos están fuera ahora. mendigando ese capital por el humano. mundo. Qué barbaridad. No, Sí, es absolutamente inaceptable. Ahora, el tema de la tecnología que nos mencionabas, muy aparte de lo que es la eficiencia y la transparencia, hay que inculcar el orden a todo nivel, la organización, que eso nos falta mucho también. Sí, definitivamente. Eso nos va a ayudar a ordenarnos. En Bolivia no somos muy La afectos. disciplina, ¿no? Es correcto, ¿no? Y yo creo que además, la pregunta tuya tiene un fondo muy grande. Yo creo que hemos vivido con un chip que tenemos que cambiarnos. Es decir, no es normal hacer colas, no es normal ser violentos en la calle, no es normal que se peleen entre choferes, no es normal que se baje uno y le patee el auto al otro. Nada de eso es normal. No, claro. Yo creo que necesitamos cambiar de chip. Bolivia se merece vivir en otra, nos merecemos los bolivianos vivir de otra manera, ¿no? Y lo primero para eso es saber que nos merecemos progresar. Claro que merecemos progresar. ¿Cómo no vamos a merecernos progresar? Y el camino al progreso es arreglar la economía, la estabilidad, crecer de nuevo, invertir en el país, comportarnos de nuevo, todo. Esta no es una crisis económica, es social, es política, es moral y es institucional. Estamos con José Luis Lupo, candidato a vicepresidente por la Alianza Unidad. José Luis, narcotráfico. Quisiera unir este tema, narcotráfico como problema y el chapare. Narcotráfico como problema es lo más importante. Primero, reconocer que es un tema que tiene un alcance internacional, no es solamente nacional. El narcotráfico nos afecta a todos, a los que estamos involucrados, países productores, países de tránsito y países consumidores. Por tanto, debe enfrentarse el problema también de una forma internacional. En Bolivia, otra vez por demagogia, se ha expulsado a las agencias, nos hemos cerrado en eso. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos más narcotráfico, ya no solamente como país productor de materia prima, sino como transformación a clorhidrato de cocaína y también como consumidor. Eso no lo teníamos. O sea, la droga está envenenando a nuestra juventud. Ya somos un país consumidor, por tanto tenemos que enfrentarla completamente. Mucha gente dice, el narcotráfico deja 2.000 millones, no sé, 1.000, 2.000, 10.000, aunque deje 15.000, no lo queremos. No queremos esa plata. Esa plata es una plata llena de sangre, llena de veneno. Queremos el narcotráfico fuera de Bolivia. En términos del narcotráfico se va a actuar con todos los que se tenga que actuar, con Brasil, con Perú, con Chile, con Estados Unidos, con todos los que luchan contra el narcotráfico.
porque de eso se trata. En este momento estamos completamente desprotegidos por tratar de no tener esas relaciones. O sea, que la DEA, que es mala palabra hoy, podría volver. Pero claro, la DEA, la Policía Federal Brasileña, la Policía Chilena, la Agencia de Inteligencia Peruana. La Unión Europea, que ha ido bastante. Exactamente. Todos. Que es muy afectada por nuestra droga, porque la droga principalmente va a Europa, ¿no? La droga que sale de aquí, nuestra droga, digo, la droga. ¿Y quién puede oponerse? Nuestra droga, perdón por eso. La nuestra. La droga de Bolivia, digo, ¿no? Encima no es solo la nuestra, ¿no? Lo peor de todo es que Claro. además de país productor, y transformador, consumidor, nos hemos vuelto país de tránsito, porque también por acá viene la cocaína peruana para salir a los ríos brasileños y para irse a Europa. Exacto. Ya, esa es la nueva ruta. Y por donde va el narcotráfico, ¿qué genera? Genera violencia, genera tráfico de armas, trata de personas, genera todas las deformaciones económicas y sociales del país. Si vemos en la frontera con Chile, la sorpresa que nos han dado Yayagua hace unas semanas, donde había toda esa cantidad de cultivos de marihuana, porque ahí está el contrabando de autos, porque hay esos territorios libres, porque hay narcotráfico y tienen poder para hacerlo, y lo mismo pasa en el Chapare, que era la segunda parte de la pregunta. Sí. Obviamente ahí tienes un territorio liberado que no puede ser, no puede existir en el marco de un Estado unitario y un Estado democrático. Entonces, obviamente, la ley es para todos, hay una coca que es legal, y solo esa coca puede ser legal, la otra es para el narcotráfico, esa no es legal y por tanto no debe existir, y el narcotráfico se lo tiene que enfrentar desde la erradicación, la interdicción, la inteligencia, el tránsito y todo lo que tenga que ver con este mal que en Bolivia, yo creo, no tengo datos, pero estimo que se ha incrementado muchísimo en estos años. ¿Y el Chapare? ¿Habrá grupos armados en el Chapare? ¿Habrá que enfrentarlos? ¿Habrá que meter militares? Yo no sé cuál será la mejor manera, pero el Estado tiene que tomar presencia en todo su territorio. Sí tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo de la manera en que nuestro ordenamiento político institucional lo manda. Nosotros tenemos que tener presencia en todo el territorio boliviano de la fuerza del orden público, de nuestras Fuerzas Armadas, de la justicia, de todas las instituciones democráticas. Entonces el Chapare no puede ser una excepción. Es bien complicado y es muy difícil y delicado también tratar este tema del narcotráfico, el tema del Chapare, porque para poder enfrentarlo, para poder erradicarlo, existiría mucho riesgo, ¿no? Mucha muerte, mucho conflicto, porque esto lamentablemente genera demasiado dinero, algo que realmente nosotros no lo podemos negar. ¿Cómo harían con este tema? Sí, yo creo que uno de los preceptos que hay que tener es tratar de evitar la violencia al máximo posible. Pero eso va a ser complicado. Va a ser complicado, pero fíjate que la violencia siempre nos ha traído malos resultados. Siempre, sí. Siempre, claro. o sea, no tengo un ejemplo que me acuerde que diga, costó vidas pero salió bien, o sea, no, la violencia no nos ha traído buenos resultados, es a veces inevitable que exista porque el orden público se restablece o se establece a partir de la proporcionalidad en el uso de la violencia, en el monopolio natural del uso de la violencia, que es la policía, básicamente, claro, que tiene ese mandato. Y yo creo que eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con el cuidado respectivo, pero también hay que usar mucho más la inteligencia, o sea, la inteligencia del Estado, que no sé, dicen ahí si existirá o no existirá ahora, pero existía una comunidad de inteligencia entre policía, Fuerzas Armadas, que debería orientarse fundamentalmente a eso. Bolivia no tiene problemas de que vayan a invadirnos vecinos, no, o sea, todo nuestro esfuerzo tiene que estar orientado a nuestros problemas, y el narcotráfico es nuestro problema también. Entonces debería haber mucho más trabajo de inteligencia para evitar el uso de la fuerza y porque estos grupos interesados son grupos violentos, son grupos organizados, son grupos delincuenciales, pero usan a la gente. Y en el fondo el problema de la violencia no es el uso de la violencia contra estos grupos, es contra estos escudos que crean que es la gente. ¿Qué es lo que trataron de hacer la última vez? De usar la gente en los bloqueos. Claro. Ángel Clavijo nos escribe, te cuento, y nos dice: no conocía a José Luis, lo apoyaré con mi voto. Ahí está, ganado, muchas gracias, Ángel, muy amable. Hablando un poco del Chapare, digamos, quitemos el tema de la droga, pero sí el Chapare es un centro político de conflicto
que trae problemas a cualquier gobierno, ¿no? Porque está además ubicado ahí en el centro. Cuando se moviliza el Chapare y bloquea, realmente complica. ¿Cómo enfrentarlo? Es además, tremendo. Evo Morales, ¿no? Que Evo Morales ayer, este fin de semana, ha dicho de que, bueno, ya como que ya no van a votar, no van a votar millones de ciudadanos, porque Sí. ¿cómo ves esto? Yo creo ¿Qué hacer que, con el Chapare? yo creo que, a ver, separemos el Chapare de Evo Morales un poquito, Ya. aunque no es tan fácil. Pero yo creo que Evo Morales se sigue haciendo todo lo que hizo antes y que le funcionó, de movilizar, de utilizar a la gente, de utilizar estos escudos. Pero ya yo creo que a Evo Morales el país le dijo no, verdaderamente no, desde el referéndum, cuando quiso reelegirse, hasta estas últimas movilizaciones, cuando se quiso pasar por encima el referéndum, la Constitución, el fallo de San José, etcétera. Ya fue. Es su historia. Bolivia le dijo no. ¿Eso debe resolverse todavía? Sí, porque es un factor de incordio y de violencia en el país. El Chapare como tal está afectando a un departamento entero y a un país entero. Yo participé en la época de los 90, cuando estaba Fernando Enrique Cardoso impulsando el proyecto Irsa-Cociplán. Irsa-Cociplán era el gran proyecto de integración sudamericano, que Brasil lo impulsó. Corredores bioceánicos, fibra óptica, todo tipo de integración, que ahora es mucho más complejo todavía porque ahora es internet, son cosas mucho más sofisticadas. Pero la integración física sigue siendo algo fundamental, más allá de que hoy día hay integración también como por internet y todo esto. La integración física sigue siendo fundamental y nos evitan como país. O sea, pasaban 3 corredores en el trazado original Claro, del ITSA, claro. Pasaban 3 corredores por Bolivia, Por Bolivia. hoy día 0. Chao. Sí. O sea, hacen Bolivia, teniendo el privilegio de estar al centro de Sudamérica para que pasen por ahí los corredores, hoy día hacen bypass, ¿no? ¿Cómo evito el país tranca? Entonces, dentro del país es el departamento tranca, Cochabamba, y dentro de Cochabamba es el Chapare, el lugar tranca, porque es eso. Y la aspiración cochabambina de ser el articulador hacia el sur, hacia el Pacífico, etcétera, se ve truncada por eso. Yo creo que eso se va a resolver en la aspiración legítima de Cochabamba y de Bolivia de poder desarrollarnos y poder recuperar nuestra situación geográfica. Todavía se puede. El corredor de arriba, el que pasa por Beni, y el del sur, todavía se puede recuperar. Son mucho más eficientes que los otros que plantean. Gasoductos, lo mismo, etcétera. Entonces, todo está en resolver el tema del Chapare. Por tanto, el tema del Chapare se debe resolver y yo creo que los bolivianos, pero inmensamente apoyamos la resolución del tema del Chapare, porque no queremos seguir siendo secuestrados por unos cuantos. ¿Cuánta gente vive ahí? ¿Cuánta gente vive? Ya solamente tenemos 11.000 hectáreas ahí. O sea, y los hijos de los cocaleros ya no quieren ser cocaleros, viven en la zona sur de Cochabamba, quieren ser profesionales, quieren ser emprendedores, ya no quieren ser cocaleros. Entonces, cada vez se está reduciendo y se está evidenciando más que son grupos delincuenciales los que impulsan esta actividad. Mucho hemos hablado de salud, educación, justicia, narcotráfico y nos ha faltado tiempo, ¿no, Gaby? Sí. Pero tiene yo que no haber quisiera una- dejar pasar una preguntita extra, digamos, sacada, no del plan, sino va de un poco de la coyuntura. Este fin de semana ha habido una polémica, denuncias contra Susana Bejarano, que se ha presentado por la alianza que postula a Andrónico Rodríguez, y se ha tocado un poco a unidad en el sentido del esposo de Susana Bejarano. Sinceramente, personalmente, a mí no me parece, no veo ningún problema, pero es verdad que Fernando Molina es parte del War Room de Unidad. O sea, Unidad tiene un comando de campaña que maneja la campaña y es un comando que no está en piedra, por supuesto, es flexible y trabajamos con mucha gente. Yo ya no soy parte de ese comando de campaña porque antes sí lo era y cuando yo estaba trabajábamos con Fernando y con mucha otra gente también. Hoy día el comando tendrá que ver cómo se organiza, pero el comando ya tiene una dirección diferente. Pero ves un problema ético de que siga trabajando tomando en cuenta. Yo personalmente creo que no, o sea, es el marido de una persona, no sé si, pero ¿sería un problema? No lo sé, o sea, yo creo que los temas éticos los tiene que resolver cada uno personalmente, pero en general, como le digo, yo ya no estoy trabajando en el comando de campaña como tal, estoy ya como candidato, seguramente todos esos temas lo va a ver el comando. José Luis, Excelente. muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y estoy a la orden para conversar cuando quieran.
Sí, nos faltó Hemos el hablado tiempo, una hora, nos una faltó hora, el hemos tiempo, hablado más de una hora, ¿no? más de una hora, pero ¿Sabes? fue fantástico porque sí, la gente está ahí siempre interesada en conocer un poco más a profundidad a sus candidatos, ya sea presidencia, vicepresidencia, diputados o secretarios. Creo que eso es importante también y es nuestro objetivo como programa Sígame los Buenos, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Isabel Mercado, que está con nosotros acompañándonos y que te acompaña a ti en esta labor comunicacional. Bueno, un abrazo grande para una gran colega, muy respetada, muy querida amiga. Así Gracias, es. José Luis. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con mucho más acá en Sígame los Buenos. Sí.